enorme paradoja, que es tener una población instruida con niveles de preparación incluso en las llamadas nuevas tecnologías, con una inversión en el conocimiento de la informática extraordinario. Yo tengo una hija de 16 años que desde que tiene 6 años tiene un laboratorio de computación en su escuela. Es decir, desde el punto de vista psicológico y de entendimiento es una nativa digital como una nativa digital cualquiera del primer mundo. Sin embargo, en un país donde el bloqueo ha impuesto una medida de exclusión extraordinaria a la utilización de la infraestructura de red, por varias razones. Primero, Cuba, teniendo un desarrollo bastante interesante a nivel continental del desarrollo de la informática, sin embargo es probablemente el país que se incorpora más tardíamente a la Internet debido a las circunstancias del bloqueo. En el 2006, cuando realmente Cuba se conecta a la Internet, después que la ley Torricelli permite a Cuba conectarse al cable internacional con una percha política, que era con el supuesto de que este acceso iba a democratizar la sociedad cubana, que ya sabemos qué cosa es. Pero además con otra exclusión, y era directamente se excluía a Cuba de participar de todo el comercio electrónico internacional, cosa que se mantiene hasta este momento. O sea, Cuba es perseguida. Para acceder a las tecnologías tiene que pagar precios muy por encima del mercado, pero además su única conexión con el mundo, con esta red, es satelital. Cualquiera que sabe lo que es una conexión satelital sabe que es más costosa y mucho más lenta, con un nivel que limita la rapidez con que se accede a esta tecnología, lo que es fatal, por ejemplo, para los videos, para todos los servicios multimediales. Esa es la circunstancia de Cuba. Nadie en Internet se conecta con un perchero, o sea, hace falta varias circunstancias. Hace falta el conocimiento, hace falta una cultura, que es una sedimentación de años, hace falta una infraestructura, que significa inversiones económicas, etc. Yo creo no, estamos viviendo como un proceso de que hay una decisión, una voluntad política de socializar y de extender las redes lo más posible, dado la apreciación, la percepción, que yo creo que es lógica y natural, de que no hay manera de participar ni de la discusión política, ni de los hechos sociales, ni del desarrollo científico excluido de estas redes, y por lo tanto hay una decisión política, pero supone dinero, supone tiempo, en medio de una guerra tremenda que se nos hace justamente utilizando estas nuevas tecnologías. Hay una reactualización de los esquemas de subversión contra Cuba utilizando justamente la Internet. Hemos visto, por ejemplo, la aparición de supuestos blogueros disidentes, etcétera, para los que si uno revisa las partidas estipuladas por el Congreso de los Estados Unidos, básicamente hoy el chorro de dinero está entrando justamente a la formación y al sostenimiento y al apoyo de estas supuestas redes de ciberdisidentes, que en realidad son gente con los mismos esquemas anteriores, pagada, subvencionada por el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la realidad. De todas maneras hay una gran confianza, o sea, la inversión enorme en conocimiento es algo que va a dar fruto y es algo a lo que verdaderamente Estados Unidos le tiene pánico. Yo creo que por eso, no sé si tú sabes, que Cuba fue el primer país acusado de ciberterrorista en la historia del ciberterrorismo internacional, mucho antes de lo de las Torres Gemelas. En febrero del año 2001, en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, se planteó que Cuba era el que mayores potencialidades tenía de ciberterrorismo, cuando Cuba no tenía ni siquiera en esos momentos ni la red que tenemos hoy, que todavía es muy limitada. Y la causa es justamente la percepción de que cuando Cuba esté en pleno, funcionando con su sociedad volcada a esta red, provocará verdaderamente, va a ser muy preocupante para los valores hegemónicos de la sociedad norteamericana, que es el que quieren extender en el mundo. Entonces, eso es la realidad que estamos viviendo, y verdaderamente la gente que nos ocupamos de Internet, yo siempre digo, vivimos casi en situación de martirologio. Subir un video en YouTube con ciertas condiciones
para el usuario internacional supone 7 horas para transmitir un video, etc. Con muchas limitaciones en la red, pero sin lugar a duda con un pensamiento y una inteligencia y una formación en estas disciplinas muy competente, que yo creo que es a lo que le tiene miedo el gobierno en China, en Sudán, en prácticamente es el mismo esquema, incluso un esquema que ha documentado la propia prensa norteamericana. En el 2008, finales del 2008, por ejemplo, el USA Today publicaba o revelaba la estrategia de creación de portales para Internet con periodistas locales financiados por el ejército de los Estados Unidos, cuyos materiales son revisados por contratistas o personal del gobierno norteamericano y que se le pagaba incluso por ellos. Eso está absolutamente documentado. Se habla, por ejemplo, de un portal como Set Times para la zona de la ex Yugoslavia, está Magrebia, que es para la zona de Magreb, hay un portal para Irak, que también tienen las mismas características. O sea, esto que te contaba, más traducido en tantísimos idiomas, básicamente de los idiomas locales, para ejercer influencia y ser de alguna manera la punta de lanza de la llamada diplomacia pública norteamericana. La secretaria Hillary Clinton acaba de hablar y decir en su discurso sobre la Internet del 21 de enero que ellos están trabajando ya lo que ella llamó la diplomacia del siglo XXI. Estaban trabajando en 40 países, sus diplomáticos, para estimular, para detectar a este tipo de ciberdisidente independiente, que no es independiente en lo absoluto, es dependiente de las estrategias norteamericanas, y además para entrenar a personas que puedan utilizar estas tecnologías con fines de subversión. Es decir, es un esquema muy bien montado, que no es nuevo. En Yugoslavia lo están usando. Se habla que Yugoslavia fue el primer país víctima de una ciberguerra dirigida por los Estados Unidos. Está documentado por los propios documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Esto es viejísimo. Lo que para Cuba, lo impresionante es la inversión que se ha hecho en esta gente. Si tú revisas, por ejemplo, la partida destinada para este año por el Departamento de Estado para la USAID, el monto fundamental de los 20 millones de dólares va destinado a esta llamada nueva disidencia que tiene que ver con el uso de las redes. Cuando tú, por ejemplo, revisas los documentos que salieron de un reciente encuentro el 19 de abril promovido por el Instituto Bush, donde participaron supuestamente blogueros independientes de una serie de países, entre ellos Cuba, y tú encuentras las líneas, cuáles son las líneas de mensaje o de esquema, cuál es el esquema que van a seguir. Bueno, tratar de buscar y ampliar las redes de apoyo a la disidencia, es decir, cómo entra el dinero a estos países, cómo ellos van a construir estas disidencias. Es muy interesante, por ejemplo, lo que dice el Instituto Bush. No les importa que esta gente haga redes sociales, o sea, que construyan o que se enlacen con la sociedad civil. Lo que les importa es que sean caras visibles, figuras visibles, y dice exactamente para que cuando falten de la red los extrañen, y a partir de ahí armar todas las campañas mediáticas. Ese mismo es el esquema para Cuba, el esquema internacional. Y por supuesto se adecua a las características de cada país. En Venezuela no hay manera de construir ningún ciberdisidente independiente sin que le salgan 15.000 chavistas que lo pongan en su sitio, ¿no? O sea, es otro tipo de esquema. Venezuela, por ejemplo, es el país más agredido, es el país que recibe más ciberataques diariamente, más incluso que China, que es el país de mayor población en la Internet. Es decir, es otro tipo de esquema. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene a la gente, hay un 70% de acceso de la población a los infocentros y en general a la Internet. Ahora hemos visto, por ejemplo, el usuario en Twitter del presidente Chávez, Chávez Candanga, que hoy mismo estaba revisando ahora por la mañana, ya tiene 200.000 seguidores en 3 o 4 días. Es una cosa impresionante. Que demuestra esto, o sea, la trascendencia que tiene un proyecto contrahegemónico, realmente con una población volcada a la red y creando, digamos, otro tipo de red, que no es la que nos quieren fabricar o la que nos quieren encerrar los
los modelos imperiales, ¿no? Y hegemónicos. Entonces, ese es un enorme reto para la izquierda. Yo creo que es un reto que perfectamente también se está afiliada a Cuba, y yo creo que estos personajes de opereta, estas estrellas fugaces de la ciberdisidencia, es lo menos importante. Aparecen y desaparecerán. Hemos visto, por ejemplo, una entrevista reciente que le hizo Salim Lanrani a una de estas blogueras, donde demuestra, o sea, la desnuda, una persona absolutamente ignorante de la historia de Cuba, es un fantoche creado, una persona sin ningún tipo de estrategia política, de pensamiento detrás de eso, sino sencillamente una estrella fugaz creada, muy fácil de desmontar. Y me imagino los apuros por los que debe estar pasando las personas que le han estado dando todos los premios internacionales a una persona que es prácticamente una analfabeta política, ¿no? Y es parte de todo eso. Incluso estos sistemas de premio para pagar, que sirven un poco de lavado de dinero de los financiamientos norteamericanos. Y ahí están.